Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier, sigo siendo neurótico, pero un neurótico feliz hasta el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a nuestra compañera Josefina, que nos está apoyando con la lectura el día de hoy. Y, y bueno, pues bienvenida Josefina, qué bueno que estás con nosotros. Y pues le vamos a pedir que nos lea, que nos presente, nos lea la 10ª tradición en este taller. Gracias, adelante. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la bienvenida y vamos a iniciar con el tema del día de hoy, nuestra 10ª tradición. Esta tradición ha sido modificada por Víctor Javier Martínez, facilitador emocional, Neuróticos Anónimos. La dinámica de nuestro taller, primero, el punto número 1, se lee el párrafo. ¿Qué significa con un número? Un ejemplo. El segundo paso son las preguntas del párrafo. Puede ser una o varias preguntas. Y se les pregunta por pregunta, de una en una. El número 3 se solicita, ¿verdad? Que dentro de los participantes, y aquí pedimos su colaboración, 3 personas voluntarias que les gustaría responder de acuerdo a la lectura del párrafo o bien su propia interpretación. Y el punto número 4, finalizando con el tallerista, nuestro amigo Víctor, neurótico feliz, que nos dará la observación concluyente del párrafo antes citado. Vamos a continuar en el párrafo 3.0, en el cual nos quedamos, y dice así: la historia nos presenta el espectáculo de naciones y grupos enredados en conflictos, que acabaron finalmente destrozados por haberse originado en controversias o por haber caído en la tentación de participar en ellas. Otros se derrumbaron debido a su fanática rectitud, al intentar imponer en el resto de la humanidad unos ideales de su propia invención. En nuestros tiempos hemos visto morir a millones de personas en guerras políticas o económicas, a menudo provocadas por diferencias religiosas o raciales. Vivimos bajo el eminente peligro de un nuevo holocausto, encendido por motivos de determinar cómo deben gobernarse los hombres y cómo deben repartirse entre ellos los frutos de la naturaleza y de sus labores. Este es el clima espiritual en el que nació Alcohólicos Anónimos y en el que, por la gracia de Dios, a pesar de todo, ha florecido. Párrafo 3.1. ¿Qué sucede en el seno de las naciones en cuanto a las polémicas se refiere? Es la primera pregunta de nuestro párrafo 3.01. ¿Qué sucede en el seno de las naciones en cuanto a las políticas se refiere? Tres personas que deseen responder en 3 minutos cada una. Cualquier participante puede levantar su mano, ¿sí? Adelante, Marla, muchísimas gracias por tu contribución y colaboración.
Sí, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Y bueno, dice, ¿qué sucede en el seno de las naciones en cuanto a las polémicas se refiere? Pues leyendo el párrafo, que también ahí se los puse en el chat por si quieren leerlo, está en el chat y también están las preguntas. Y pues lo que yo entiendo que ahí dice que estas naciones y estos grupos se enredaron en conflictos y terminaron destrozados por participar en estas controversias. Entonces, como la 10ª tradición dice, el encabezado, Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Y pues entonces de eso se trata el párrafo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron estas naciones? Pues entraron ahí en polémicas, en conflicto, y pues ¿en qué termina eso? Pues siempre termina en guerras, en peleas, en batallas. Bueno, eso es lo que entiendo que dice el párrafo y a lo que se refiere la tradición. Y bueno, nada más por comentario, Josefina, tú también puedes compartir tu opinión si tú lo deseas. Y muchas gracias por dejarme compartir. ¿Alguien más? Bueno, mientras una persona se anima, ¿verdad? Y haciendo uso de lo que me acaba... Ahí está, maravilloso. Adelante, Ángel, ese es tu tiempo, corazón. Bueno, lo que veo yo, según lo que leíste, es, sí, se habla acerca de ay, soy Ángeles neurótica, de esos conflictos que se generaron debido al fanatismo. Y pues obviamente todavía veo que continúan ese tipo de polémicas y de situaciones que derrumban de alguna manera eh, la rectitud, ¿no? Esa es mi opinión, gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Cari, es tu tiempo, corazón. Ay, gracias. Estaba terminando de salir huyendo a buscar un lugar con privacidad en el trabajo. Aquí es Labor Day, es día festivo nacional y yo, pues, a mí no, yo aún no aprendo de qué va cada día y de las fiestas, porque he tenido, yo sí me alegro de trabajar, pues, porque con eso me resuelvo la vida. Mira, para responder la pregunta, era por lo que leí, por lo que leí, no por lo que escuché. Creo que entraba en controversia, ¿no? Y el resultado era desorden y separación al final del cuento. Y yo lo veo con todas estas guerras que hay ahorita en el Medio Oriente, en Europa, y todos estos juegos de poder político, incluso aquí donde vivo en este país. Y, y es pura controversia, es como comidilla del día para no ocuparse la gente de verdad de los problemas que tienen en su casa o incluso internos, ¿no? En cada quien. Y yo lo que veo al resultado, tanto de nación, de mundo o de persona, es separación. Listo, terminé, chao. Bueno, pues ahora le corresponde a Víctor. Es su tiempo. Adelante. Gracias, José, muchas gracias. Bueno, las guerras siempre han existido desde que el hombre se alejó de Dios. Desde ese momento ha existido el conflicto en el interior del ser humano. Podemos verlo con el primer asesinato, donde el celo, por cuestiones de ideales, sucedió la muerte de una persona que creía en la justicia
de Dios. A partir de entonces, las guerras no han dejado de surgir, los conflictos entre la familia, los conflictos entre la sociedad, las guerras se siguen suscitando. Asesinatos, robo, mentira, adulterio y toda clase de delitos están inmersos dentro de una sociedad injusta. Por lo tanto, no podemos nosotros pedir perfección. Sin embargo, lo que podemos notar entre las naciones es que por causa de la religión, todos los días mueren las personas o son hechas presas injustamente, simplemente por predicar algo diferente a lo que los demás predican. La intolerancia religiosa y la falta de libertad de expresión surge dentro de los pueblos como una controversia. La política, en busca de tener una fuerza donde una de las naciones logra ser líder y se empodera por su fuerza, por su poder. Pero como vemos nosotros a través de la historia, muchos imperios se levantan y llega un tiempo donde caen. Inclusive, la escritura en capítulo 2 de Daniel nos habla acerca de los pueblos, de la historia de la humanidad profetizada por un Dios amoroso. ¿Y cómo va a terminar esta situación? Es muy interesante esto. Sin embargo, todo, dice la escritura, todos sus proyectos, todos sus planes solamente quedan en papel. Y sus promesas no valen ni en el papel que están escritos. Por eso la escritura también nos marca que maldito es el hombre que confía en la propia fuerza del hombre. Si una persona confía en un país, confía en un partido político, confía en ese tipo de cosas y no en Dios, esa persona se está maldiciendo a sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque es parte de la controversia mundial en cuanto a las políticas se refiere. Las controversias que hacen los partidos políticos, entre ellos, la simulación de la bondad y de la lucha por el pueblo, y cómo entre ellos internamente se ponen de acuerdo para seguir ese circo y seguir alimentándose de lo que produce la nación en una aparentemente en sociedad democrática, aparentemente sociedad democrática. Todas estas controversias por causas de racismos, que el racismo es una situación universal, horrible, que se da dentro de los propios pueblos. Los pueblos acusan de racismos a otros pueblos cuando en el seno de ellos mismos hay racismo. Hay racismos, hay odios, hay codicias, hay envidias, hay racismos dentro del propio pueblo, pero acusan de racismos a otros pueblos para lograr lo que se comprende un derecho de la humanidad en cuanto a la protección de las etnias y poder recibir unas migajas económicas para esos pueblos aparentemente segregados. En fin, todo es simulación. Pero, ¿qué con nosotros? Los neuróticos anónimos o los alcohólicos anónimos. ¿Qué con nosotros?
no entramos en controversias públicas. Y esto no significa que no tengamos problemas dentro de nosotros mismos en el momento de poder organizar nuestra acción política interna dentro de un grupo. ¿Cuál es nuestra acción política? Las 12 tradiciones es nuestra política. ¿Por qué? Porque es un gobierno. Es un gobierno, aunque voluntario, es un gobierno. Porque existe una autoridad, un fundamento, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de un grupo. Y las 12 tradiciones nos ayudan para vivir verdaderamente una democracia cuando comprendemos el espíritu de la tradición, que no nos permite que una persona se empodere como jefe, sino que al contrario, permita que las demás personas tengan el derecho a la participación, tengan el derecho a la opinión y tengan el derecho a equivocarse. Estas cosas que nosotros vemos dentro de la tradición nos habla de que vivimos por la experiencia y que por lo tanto no vivimos por mandatos. Por eso no hay jefes, sino que voluntariamente nos entregamos a una política noble por el bienestar común, porque del bienestar común depende la vida del individuo como del grupo. Necesitamos aprender a respetar el bienestar común para poder crecer. Sin embargo, cuando no están las tradiciones o se desconocen a las tradiciones o se les ignora completamente a las tradiciones, los grupos regularmente van por vías equivocadas, convirtiéndose en cosas que no es el propósito de los 12 pasos de recuperación. Pierden el rumbo del objetivo primordial. Por eso es tan importante que en nuestra situación política de los 12, aunque no les agrade la palabra política, pero la palabra política es el arte del buen gobierno. Y aquí, gracias a la autoridad conferida, como dice la novena tradición, gracias a la autoridad conferida por Dios, a la mayoría o al grupo en general, porque tanto la mayoría como la minoría tienen derecho a ser escuchados y el individuo también tiene derecho a expresar lo que comprende, lo que entiende, y no importa lo que piensen las demás personas acerca de lo que uno dice. ¿Por qué? No importa eso. Si se incomodan o no se incomodan, pues es problema de ellos cuando estamos hablando desde la tradición, de lo que entendemos por la tradición y cómo el grupo puede perder el orden de las cosas. Cuando somos valientes y esforzados y entendemos el principio, tenemos que expresar la idea de manera clara para que la conciencia pueda tomar una decisión adecuada. Sin embargo, cuando alguien expone una razón del por qué el grupo está perdiendo el rumbo en algún aspecto, muchas personas no entienden el espíritu de la tradición y se guían por sus sentimientos, por sus emociones, no por principios espirituales. Y a veces la persona que tiene la experiencia y que entiende de lo que se está hablando en la tradición es rechazada por la conciencia, argumentando que quieren ser manipulados. Pero no, ellos están siendo manipulados por sus emociones y por sus deseos personales porque no le dan vida a la tradición. Y regularmente estos grupos que tienen una mayoría de ignorantes de la tradición se equivocan a menudo.
Pero la cuarta tradición nos dijo que ellos tienen una autonomía y tienen un derecho a equivocarse. Pero así como tenemos derecho a equivocarnos, también debemos de tener la sabiduría de corregir en lo que nos hemos equivocado. ¿O acaso no nos habla eso el 10º paso? Que así como pretenden usar la tradición en el cuadro de la familia, los pasos se pueden aplicar en un grupo. ¿Por qué? Detectar, admitir y corregir. Hacer inventarios de grupo. Bueno, muchas cosas que son para el bienestar, para el beneficio del grupo, para no perder el rumbo del objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro principal objetivo no es ganar almas, no es sanar a las personas, no. Nuestro principal objetivo es llevar el mensaje a la persona que está sufriendo. Y la persona que está sufriendo puede estar dentro del grupo o puede estar fuera del grupo. El mensaje es hacia adentro y el mensaje es hacia la sociedad, hacia afuera. Entonces, por eso es importante que no perdamos el rumbo. Los únicos, dijo Bill W., que pueden destruir a la asociación anónima son los propios enfermos anónimos. Ellos son los que pueden destruir a la asociación cuando no se sujetan a principios espirituales. Qué maravilla poder contar con las tradiciones como una guía donde voluntariamente nosotros, por nuestro bien y por el bienestar de los demás, callamos nuestros propios deseos personales para hacer de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. Aplicar la humildad y la buena voluntad es el principal pan diario en el grupo y fuera del grupo. Gracias. Continuando con la segunda pregunta, dice así: ¿cuál era el clima social de la época en que nació la Asociación Anónima? Repito la pregunta. ¿Cuál era el clima social de la época en que nació la Asociación Anónima? Ahora invito a 3 personas. Ok. Karina, adelante. Es tu tiempo. No, yo me quedé con la mano arriba y con esa pregunta ni idea. Pero sí, inició como mi vida en los grupos, inició en caos, inició en, en, en darse cuenta de que pues no, el mundo no era como pensaba que era y no va a ser como mm, mm, debo, como pienso que debe ser. Así que llevándolo al párrafo anterior, pienso que era controversial también esos inicios, porque creo que tenían, como toda organización voluntaria, ¿no? Se tiene muchas ganas, pero si no se tiene con qué en lo material, que este mundo es material, habían retos y esos retos hacen que mm, uno tenga que cuestionarse y decidir de qué va en este mundo y hacia dónde quiere ir. Controversia es la palabra. Listo, terminé, chao. Adelante, Ángeles, es tu tiempo. Gracias, Josefina. Bueno, pues de acuerdo a la lectura dice que era como, pues estaban como en ese holocausto de determinar cómo se debían gobernar los hombres y cómo debían repartirse entre ellos los frutos. O sea, era el clima espiritual, ¿no?
y de ahí es de donde nace AA. Gracias. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Josefina. Pues sí, saben que a mí me dio curiosidad esta pregunta y me fui más allá de solamente el párrafo. Dije, ¿de verdad en cuál clima social nació Alcohólicos Anónimos? Y me fui a investigar porque yo sé que Víctor siempre nos ha dicho en qué año nació AA, pero a mí se me olvida. Nació en 1935 en Ohio, ¿verdad? Y yo dije, a ver, voy a investigar cómo estaba el clima, cómo era el ambiente en ese tiempo. Y me di cuenta que era el tiempo de la Gran Depresión, que fue cuando se vino esta bolsa de valores hacia abajo y que mucha gente perdió dinero y que hubo suicidios y que la gente quedó en bancarrota. Y también encontré otra cosa. Fíjese que dice ahí que hubo tormentas de sequía, porque dice que en esos años no llovió y que se levantaban tormentas de polvo y estas arruinaban la agricultura y el transporte. Entonces, ¿saben qué? Yo viendo todo eso, ahora entiendo por qué la literatura dice que vivieron bajo el inminente peligro de un nuevo holocausto. ¿Quién no va a pensar que esto podría ser un nuevo holocausto con tanta tragedia que hay alrededor, con cuánta, o sea, con ver la televisión y ver que fulanito se suicidó y aquel quedó, no sé, tanta tragedia. Y aún así, a pesar de tanta desgracia, ver que AA florece y crece. Y la gente llega a los grupos y se forman más grupos y más grupos. Entonces, me imagino que al ver toda la desgracia alrededor que había, me imagino que su refugio fue el grupo ahí, fue como el oasis. Pienso que fueron tiempos muy, muy duros, muy difíciles. Bueno, ya me metí mucho en esa historia. Muchas gracias, José, por dejarme compartir. Ahora su turno, Víctor. Adelante, gracias a todos los que están participando. Bien, es muy interesante cómo estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial. Y Bill W. nos habla de eso, donde él fue a la Primera Guerra Mundial. Y en aquella Primera Guerra Mundial ellos salieron como héroes. Llegaron como héroes y pensaban que, bueno, al principio lo recibieron como grandes señores de la guerra, ¿verdad? Pero ¿qué iban a hacer ahora con sus vidas? Estaban en un mundo controversial, en un mundo donde tenía la sociedad que arreglárselas. ¿Por qué? Porque los hombres se habían ido a la guerra, las mujeres habían quedado prácticamente solas también, y los hijos, ¿quién los había educado durante el tiempo que estuvieron en esa guerra? Lo, Bill W. nos habla de la impresión que tiene cuando ve una tumba y dice, un buen soldado puede morir por un mosquetón o por una buena jarra de cerveza fría. Dice, ¿no? ¿Qué significaba esto que leyó Bill W. ahí en aquella tumba? Significaba pues que un buen soldado podía morir por una jarra de cerveza fría. Una de las estrategias que se tienen para poder lograr alcanzar a un soldado es el hambre, es la sed o ciertos deseos que van dentro de él. Y que alguien les alimente de provisión o o de vino, ¿verdad? Pues eso era para ellos algo especial en medio de la batalla. Pero dándoles esta confianza, dándoles de comer, podía también ser una trampa para morir. Así que es importante para nosotros entender que estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial.
Cuando salieron de esta Primera Guerra Mundial, se estaba preparando la Segunda Guerra Mundial. Para 1935, 7 más adelante, 1942, iniciaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? El incidente que se tuvo con Pearl Harbor, ¿sí? Con el ataque de los japoneses, y que eso desató casi el final de la Segunda Guerra Mundial con la bomba, con las 2 bombas atómicas que fueron detonadas en Japón. Entonces, podemos entender naturalmente que el clima, el holocausto, por eso dice ahí que estaba próximo el holocausto, estaba en eso. Habían salido en la Primera Guerra Mundial y en esos años se estaba preparando para una Segunda Guerra Mundial con el levantamiento de Alemania y las hordas de Hitler. Así que el clima no era nada halagüeño dentro de los países, porque los países, aunque estaban lejos, eran odiados. Todas las naciones que se unieron desde Europa, desde Asia, desde este continente americano, ¿verdad? Del occidente. Entonces, todas estas naciones que se unieron para destruir Alemania, ¿sí? Para separar a Alemania, porque cuando terminaron con Alemania, Alemania fue dividida y se puso un escudo de armas especiales con cabezas nucleares que pueden salir en cualquier momento a diversas partes cercanas que están ahí, que es Rusia como enemiga hacia Alemania o hacia otras partes, dependiendo. Esas defensas se pusieron allá en Polonia, y donde recientemente hubo la guerra de Rusia con Ucrania, ¿verdad? En esa parte está eso. ¿Por qué se puso ahí eso? Bueno, para que los rusos no pudieran cruzar a Europa y para que Alemania no se levantara en guerra. Por eso se dividió Alemania. Entonces ahí le llamamos ese cordón de la OTAN, el tratado, ¿verdad? Ese tratado que era precisamente para evitar otro colapso mundial. El clima entre las naciones no era nada agradable, nada bueno, pero estaban obligados a defenderse o vivir como esclavos. Las injusticias de la Segunda Guerra Mundial sacudieron al mundo entero. Muchas controversias. En el país que fue creada la bomba atómica, muchas controversias, pero en un mar de controversias y en un mar de decisiones, ¿quién podía tener el poder? Tendría la llave para dominar al mundo. Así que por algún tiempo los Estados Unidos tuvieron ese poder, pero aquí, en la historia, en la que se estaba gestando Alcohólicos Anónimos, el clima era duro y difícil. El desempleo, la carencia económica, todo esto hacía que hubiera más pandillas, más mafias, que hubiera también más alcohólicos. Así que el clima no era nada agradable. Y por otra parte, estaba lo que podemos entender la moral religiosa.
la moral religiosa existente y que también era parte del gobierno norteamericano. También se vivió el problema del alcoholismo contra el alcohol. Cuando se peleaban esas fuerzas especiales contra el que no se consumiera alcohol en exceso, donde el Estado gobernaba las cajas de licores y las enviaba específicamente para ciertas personas y tenían que comprar un poco nomás como una, como, como una parte, como si fuera parte de la canasta básica, pero solamente dentro de tantos días podías comprar una botella. No podías consumir libremente como hoy se consume el alcohol. Así que dentro de todas esas paradojas y todas esas cosas, también el doctor Pop nos dice cómo él, de alguna forma, se conseguía, a través de su influencia, contrabandeaba, o sea, compraba del contrabando licor que tenía en su sótano. Eran aquellos tiempos. Así que dentro de todas esas controversias sociales estaba gestándose el crecimiento, el nacimiento, el crecimiento de Alcohólicos Anónimos. Y a pesar de todas las cosas, los 100 primeros alcohólicos lograron superar estas controversias en este mar de confusión y de necesidades que tenía la sociedad. Es increíble cómo dentro de la propia guerra o dentro de todas estas cosas creció. Podemos ver, si no mal recuerdo, en la tercera tradición, donde nos dice acerca de una persona que estaba sentada en el parque cuando llega un sacerdote y le dice, ¿y tú no has ido a la guerra? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste y no has ido a la guerra? Y le contesta a la persona, porque yo tengo mi propio Pearl Harbor. O sea, yo tengo mi propia guerra interna, ¿verdad? La guerra, pues allá la van a definir ellos, pero yo tengo que definir mi guerra interior. El caos, el desorden interno, el colocar las cosas donde tienen que estar para ser hombres y mujeres de amor y paz, de amor y servicio. Gracias a todas estas cosas, a todas estas experiencias que ellos vivieron, nosotros hoy podemos disfrutar del resultado de esas experiencias. Si fuéramos sabios, viviríamos de las tradiciones. Nos sujetaríamos a las tradiciones si fuéramos sabios, pero en su mayoría no son sabios y olvidan la tradición porque persiguen sus propios deseos personales. Es lamentable cuando escucho a muchas personas que aborrecen la tradición o no le hacen caso a la tradición o dicen que están dentro de un grupo, pero no comprenden la tradición, no la entienden, ni siquiera los pasos de recuperación. Pueden nombrarlos, a ver si estás trabajando con los 12 pasos, mencióname los 12 encabezados, solamente los encabezados para que tengas un recordatorio. No lo saben. ¿Cómo dices tú que trabajas un paso de recuperación si no te acuerdas de lo que dice el paso o de lo que te pide el paso? Y las tradiciones, ¿cómo puedes vivirlas si no estás pendiente de las situaciones de un grupo? Si te interesa un grupo, como si te interesara una persona,
Cuando tú estás enamorado de una persona, quieres estar con ella, quieres su bienestar, quieres darle lo mejor de ti a esa persona. Cuando se ama un grupo, queremos darle lo mejor. Y si entendemos que ese mensaje es de amor, es de vida, entonces queremos que ese grupo florezca, que de ahí se multiplique, que vaya a más personas. Pero hoy en día las personas no quieren vivir un compromiso con los pasos de recuperación, ni con las tradiciones, menos con los conceptos. Ellos solamente quieren sanar sus vidas y no les importa el grupo, lamentablemente. Pero a los que les importa el grupo están con el grupo y sirven y están activos y están pendientes porque aman su grupo. Así es que nosotros no entramos en polémicas públicas. Sí tenemos nuestras polémicas interiores, pero para esto tenemos un lugar en tiempo y forma donde hablar de estos problemas, que es la reunión de servicios o nuestra junta de trabajo. O como bien dice en la literatura, junta de negocios del grupo. Bueno, pues adelante, Josefina. Continuamos con la tercera y última pregunta del párrafo 3.0. Dice así: a pesar de esto, ¿por qué considerar el autor que se ha sostenido esta asociación? Repito, a pesar de esto, ¿por qué considera el autor que se ha sostenido esta asociación? Adelante, Cari. Levanten sus manitos, muchachos, colabórenos, porfa. Karina, adelante, amor, es tu tiempo. Mientras Karina se prepara, adelante, Marijose, gracias. Creo que la lectura dice que por la gracia de Dios que ha florecido todo. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Adelante, Karina, es tu tiempo. Aún nos falta otra manita. Adelante, Ángeles. Gracias. Bueno, pienso que, espérame una pregunta, es que tengo este letrero que no para no volver a, espera, dice la pregunta que Dice, a pesar de esto, ¿por qué considera el autor que se ha sostenido esta asociación? Es la pregunta. pues es que prácticamente es lo que sostiene la asociación es la espiritualidad, ¿no? Perdón, la espiritualidad no, sino la fe en ese poder superior que todo lo puede uno con él, ¿no? Y aquí dice igual, en el texto, en la lectura, habla de la plena, espérame. Sí, prácticamente se habla de Dios. Gracias. Y cerramos con la participación de Marta. Bueno, Adelante, Marta, es tu tiempo. ¿puedo decir una cosa que se me Gracias. quedó? Ok. A ver, Marijose, dinos, amor, ¿qué faltó? Sí, lo siento. Yo dije que por la gracia de Dios había florecido todo y también porque el grupo decidió vivir conforme a principios espirituales universales que son los que vienen en la Biblia, en la Escritura, y que es la voluntad de Dios para con nosotros. Y ya Listo, está.
Ok, adelante Martita, ahora sí es tu tiempo, corazón. No, gracias, Marta Lorena, soy. Gracias por tu servicio, Josefina y a Víctor. No, pues ya lo acaban de decir, yo pienso que es la acción del poder superior, que su voluntad es muy grande, muy maravillosa y se cumple, y que así ha sido su promesa y se cumple y llega esa inspiración a las personas que finalmente cumplieron su voluntad. Gracias. Ok, pues ya están los tres compartimientos. Es tu turno, Víctor. Adelante, gracias. Gracias, Josefina, muchas gracias. Bueno, al irse desarrollando o al paso del tiempo, que se estuvo revalorando la experiencia del grupo y se fueron formando las tradiciones, se nos fue dando la herramienta para que nosotros pudiéramos vivir bajo estos principios de convivencia, las 12 tradiciones, para poder lograr una buena convivencia. Pero ninguna persona puede practicar la tradición si no está convencido de su enfermedad. El alcoholismo, dice el primer paso, que el látigo del alcohol nos trajo al grupo de Alcohólicos Anónimos. El primer paso en Neuróticos Anónimos, el dolor emocional nos llevó a Neuróticos Anónimos, porque estábamos buscando una respuesta, una solución a nuestro problema, que a veces ni siquiera lo conocíamos ni sabíamos cuál era la esencia de este problema. Sin embargo, cuando llegamos a los grupos, empezamos a entender que éramos enfermos físicos, emocionales y también mentales por nuestra torcida manera de pensar. Así que deberíamos de llegar a la aceptación completa de que si no nos sujetábamos a estos principios, así como el náufrago agarrado a un salvavidas, no íbamos a poder desarrollar la nueva habilidad de la vida, es decir, una nueva habilidad para vivir. Teníamos que llegar a este convencimiento. Pleno convencimiento es un requisito del primer paso. Si no llegamos a este pleno convencimiento de que esto realmente es de vida o muerte, no vamos a tener la actitud para apagar nuestro deseo personal ante la realidad del grupo. Y la realidad del grupo la suscita una mayoría. Y la mayoría puede estar equivocada. Pero cuando la minoría no se atreve a hablar, no se atreve a ser custodio de la tradición, porque no puede ser custodio cuando no conoce la tradición. El RSG, el coordinador y los servidores deberían de ser custodios de la tradición. ¿Por qué? Custodios de la tradición, porque ellos deberían de compartir la experiencia que la tradición nos da para sostenernos como grupo. La apatía gobierna en el corazón del enfermo y su falta de comprensión acerca de su propia necesidad espiritual lo domina, lo vence. Pero solamente existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, que se manifiesta en la conciencia de un grupo. Conciencia significa conocimiento, entendimiento, un valor.
valores espirituales. Pero si la conciencia no tiene valores espirituales bien definidos o establecidos por su experiencia, pues obviamente que van a errar el tiro, se van a equivocar. Tendrán que vivir de nuevo las tradiciones, porque no entendieron el espíritu de ellas, lamentablemente. Pero la asociación creció y se fortaleció, porque en aquel tiempo estaba la moral religiosa. Si entendemos esto de moral religiosa como lo establece Bill W., creemos que hemos escrito un libro, hablando del libro azul, que es espiritual y moral. ¿Por qué espiritual y por qué moral? Espiritual porque compete a romper con el engaño del ser humano de su propio egocentrismo y transformarse en personas que desarrollan el arte de amar. Por eso. Y moral, porque la moral son los límites que tenemos para no transgredir los derechos de otras personas. La moral. ¿Por qué moral religiosa? Lo vemos en la tercera tradición con claridad. Cuando Ed discute y dice que está bien, todo está bien, ir a buscar a las personas, hacer viajes largos, buscar a la persona, pagar por todo eso, está muy bien. La unidad por ayudar a otros está muy bien, pero esas cosas de Dios no las tolero, no deberíamos tenerlas aquí, decía Ed. Sin embargo, dentro de la sala se sentía un resentimiento contra Ed por su forma de hablar acerca de Dios. ¿Qué significaba eso? Que todos los que estaban ahí, o la mayoría de los que estaban ahí, tenían una nueva conciencia o tenían una conciencia clara de que todo esto era producto de un Dios amoroso. Pero él no estaba de acuerdo con esa idea. Así que trataron de calmarlo y decirle, ya no vuelvas a hablar de esa manera, porque si sigues hablando de esa forma, te vas. O sea, si hablas contra el principio de la existencia de Dios, te vas. Hoy en día no es así. Hoy en día la mayoría son agnósticos, escondidos atrás de que le va a hacer daño al nuevo. No hablemos de Dios. Shh, cállate, cállate, no hables de Dios. Cállate. Ahora se han torcido los principios en ese aspecto. Y de esa manera echan fuera el espíritu de los 12 pasos de la recuperación. ¿Qué es? ¿Cuál es el espíritu de los 12 pasos de la recuperación? Tener un encuentro personal con Dios, que las personas logren tener una experiencia espiritual, una relación concreta y sincera con un Dios amoroso. Ese es el espíritu de los pasos de recuperación. ¿Cómo fue mi encuentro con Dios dentro del grupo? Ahí está el libro Llegamos a Creer. Pero no, echemos a Dios fuera de nosotros porque los nuevos se van a ir. No, es su agnosticismo y su ignorancia la que habla de esa manera, instalando conceptos o ideas que no son del programa de recuperación, sino que son parte de su prejuicio enfermizo. Aquí nosotros podemos entender, sin lugar a dudas, podemos comprender que la moral, que cuando se habla de una moral, se habla de un límite que nosotros nos ponemos como el respetar a mamá,
el respetar a los hijos y que los hijos respeten a los padres, esa es una lección moral, ¿sí? Que los hijos no tienen que tener relaciones sexuales con papá o con los hermanos o entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, eso es moral, que nos protege y que nos ayuda dentro del seno familiar. La moral es parte de nuestro desarrollo espiritual. Y la moral es el arte de amar, es el arte de hacer el bien. Si nosotros tenemos un Dios amoroso, el amor es moral y no inmoral. El amor no destruye, construye. El amor no ofende ni menosprecia, sino aprecia y cobija, no empuja y echa fuera, sino que siempre es inclusivo, no exclusivo. Así que podemos ver que en esos tiempos, cuando él tuvo que ir a beber y luego se encontró con la Biblia y luego regresó con ellos diciéndoles, ¿ya hicieron sus oraciones matinales? No estaba hablando de la oración de la serenidad, estaba hablando que antes de entrar al grupo se reunían para hacer una meditación de la escritura y una oración de la escritura y luego pasaban a la sala para luego hablar de sus problemas personales. Las cosas eran diferentes. Hoy en día se ha perdido ese sentido de las cosas porque vivimos en una sociedad que quiere volverlo todo demasiado práctico, olvidándose de la esencia que a los primeros 100 alcohólicos les ayudó a liberarse de su alcoholismo. Se olvidan del principio. Primero es lo primero. Principios antes que personalidades. Primero es lo primero. Tenemos que ir de nuevo a la historia para saber dónde se nos ha torcido las cosas y dónde hemos tergiversado este programa, ¿verdad? Poniendo teorías que no son del programa y diciendo que es parte de un grupo. Esa es una mentira. Es una falsificación del programa. No es el programa de Alcohólicos Anónimos ni de Neuróticos Anónimos. Por eso necesitamos comprender un poco más este tema. Gracias, Josefina. Hemos concluido con el párrafo 3.0. Son 9:17, tiempo Baja California Sur. Nuestro párrafo, el 4.0, tiene un contenido de 7 preguntas. ¿Damos continuidad al párrafo? No, hasta ahí la vamos a dejar. Sí, vamos a pasar a la Muchísimas sección siguiente. Vamos a pasar a la sección siguiente. Sí, voy a cerrar la grabación para que todos tengan la oportunidad de hablar libremente del tema, si gustan de las tradiciones, o de otro tema, o si quieren preguntar acerca de las tradiciones, o quieren preguntar de otros temas, están en entera libertad. Tienen sus minutos donde pueden hablar libremente de cualquier tema o cualquier situación que tengan personalmente, en los que estén confundidos y quieran preguntar. Adelante. Bueno, pues gracias, Josefina, por el apoyo que nos has dado hasta aquí en este taller. Y ahora seguimos con la otra parte donde ustedes platican con nosotros.